Buenas, buenas. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo en otro formato, ¿de acuerdo? Va a ser un vídeo no técnico, donde quiero hablar de cuáles son las habilidades, cuál es el mindset, cuál es la mentalidad que tienes que tener para que tu campaña de Google Ads funcione, ¿eh? Esto es muy importante. Hasta ahora habíamos hecho siempre vídeos referentes a temas técnicos, y quiero empezar a hacer este tipo de vídeos porque cada vez más me estáis contactando, y veo una serie de errores a nivel de mentalidad para llevar a cabo una campaña de Google Ads con retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Si no me conoces aún, mi nombre es Víctor Martín, soy experto en Google Ads y tengo ya 12 años de experiencia gestionando campañas nacionales e internacionales. Bien, vamos a empezar. Primero de todo, el riesgo es importantísimo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir con riesgo? Si tú, al final, Google Ads, una campaña publicitaria, te la tienes que jugar, ¿de acuerdo? Es como el que se monta una empresa, dice, oye, me monto una empresa, pero quiero tener la certeza de que mi empresa va a funcionar y va a ser exitosa, voy a tener retornos, voy a generar dinero, voy a poder vivir de la empresa. Nadie te lo garantiza, ¿verdad? Es decir, cuando tú empiezas un negocio, nadie te garantiza que vas a tener retornos vas a tener rentabilidad con esa empresa, con ese negocio, con ese proyecto web, ¿de acuerdo? Pues con las campañas de Google Ads pasa exactamente lo mismo. Oigo muchas veces de, oye, Víctor, es que si veo que tengo retorno, invertiré más. Hombre, ya, claro, así es que eso no es riesgo, ¿de acuerdo? Si tú ya ves que vas teniendo retorno, no te la estás jugando. Es decir, cuando una campaña de Google Ads tienes que invertir y te la tienes que jugar. Y no tienes que tener miedo al riesgo, ¿de acuerdo? Es como cuando montas una empresa, repito, nadie te garantiza. No, oye, Víctor, yo empezaré con 2 euros al día porque así quiero ver. Ya, pues que si quieres ver, a lo mejor el problema de la campaña no es que no esté funcionando por nivel técnico, sino por un tema presupuestario. Y al tener miedo o al no ser amigo del riesgo, lo que puede suceder es que la campaña, repito, no funcione por un tema puramente técnico, sino por un tema por ejemplo, de presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, lo veo muchas veces campañas con presupuestos muy bajos, que no se quiere subir el presupuesto, y muchas veces va por ahí el problema a la hora de poder convertir. Lo he comentado en otros vídeos, ¿de acuerdo? Imaginaos que el coste por clic está a 2 euros y tenemos un presupuesto diario de 2 euros, obviamente no convertiremos, no generaremos contactos con la página web, no generaremos ventas si es una tienda online o un e-commerce, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante que no tengáis miedo al riesgo a invertir, ¿de acuerdo? La gente que es exitosa, llamar éxito lo que queráis, tema económico, poder vivir donde queráis, trabajar las horas que queráis, tener libertad financiera, bla, bla, es gente que se la ha jugado, ¿de acuerdo? En mayor o menor medida se la ha jugado. Por tanto, lo primero es el tema del riesgo. Segundo tema es el tema de la persistencia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con persistencia? Quiero decir, no sirve nada crear una campaña de Google Ads y dejarla rodar durante 3 semanas o mirarla una vez por mes, ¿de acuerdo? Una campaña de Google Ads hay que estar constantemente encima. Es verdad que actualmente cada vez más las campañas de Google Ads funcionan con estrategias de puja automatizadas, ¿de acuerdo? Y hay una serie de optimizaciones que se hacían antes que ahora no se hacen, ¿de acuerdo? Porque Google con el Smart Bidding las hace automáticamente, pero una campaña de Google Ads tiene que estar encima y se tiene que estar optimizando constantemente, ¿de acuerdo? El nivel de optimización no os puedo decir, ¿de acuerdo? Si tenéis que mirar la campaña todos los días o tenéis que mirarlo una vez por semana. Dependerá de los volúmenes, de las impresiones, dependerá de muchos factores, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que tenéis que estar encima de la campaña. No vale nada crear una campaña, mirarla un par de días y dejarla rodar durante 2 meses, ¿de acuerdo? Tenéis que ser persistentes. Esto pasa exactamente lo mismo. Fijaros que hay una correlación directa a lo que estoy hablando, la mentalidad, el mindset, las habilidades que tenéis que tener para una campaña de Google Ads están estrechamente relacionadas con el montar un proyecto, una empresa, ¿de acuerdo? Por tanto, la persistencia es muy importante. Bien, el tercero, la paciencia, es clave, ¿de acuerdo? No es lo mismo persistencia que paciencia. Persistente es o llamarla persistencia, llamarle consistencia, llamarle como queráis, es estar constantemente encima de la campaña, pero tú puedes ser muy persistente durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, y después no tener resultados, no tener paciencia y dejar esa campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? Por tanto, la paciencia también es un elemento muy importante. Siempre lo he dicho en mis vídeos, las campañas de Google Ads
funcionan, ¿de acuerdo? Pero hay que ser paciente, esto no es mágico. Hay que dejar a Google que, si es una estrategia de empuje automatizada, saque datos. Google, con las estrategias de empuje automatizadas tipo CPA, ROAS, maximizar conversiones, necesita un histórico para volverse más inteligentes y sacar más datos. Además, existen unas optimizaciones manuales, aunque utilicéis una estrategia de puja automatizada, que deberéis de hacer, ¿de acuerdo? Y por tanto, por ejemplo, si manejáis una campaña con pocos datos, tenéis que tener paciencia, porque si no, las decisiones que toméis serán erróneas, ¿de acuerdo? Por tanto, la paciencia es clave, lo veo constantemente. Víctor, es que tengo una campaña que hace 3 semanas y no estoy sacando conversiones, o saco un coste de conversión muy caro. Yo siempre lo digo en mis vídeos, soy muy honesto. Nosotros hemos tardado con algunos clientes hasta 3 meses a tener buenos retornos, ¿de acuerdo? Por tanto, la paciencia es importantísima. Bien, cuarto punto, medir más allá del coste por clic. Esto también es un error que me veo constantemente, ¿de acuerdo? Oye, Víctor, el coste por clic es muy alto, mi campaña no funciona porque el coste por clic es muy alto. No, una campaña no se valora por si el coste por clic es alto o bajo. Tú puedes tener una palabra clave, un coste por clic muy alto, y luego sacar una conversión, ¿vale? El coste de la conversión ser muy económico. Por ejemplo, puedo pagar más por clic para una palabra clave y que el conseguir ese contacto o esa venta me sea más económico, aun pagando más por esa palabra clave, ¿de acuerdo? Por tanto, el coste por clic sea más o menos alto, obviamente, contra más bajo, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Pero no es la métrica por excelencia. No os penséis que si tenéis una palabra clave con un coste por clic alto, es un problema. Es decir, esto, cogerlo con pinzas. ¿Qué quiero decir? Si una palabra clave, el coste por clic es muy alto, y por otra parte no convertís, esto os generará un coste de conversión muy alto, ¿de acuerdo? Que es a lo que voy, ¿de acuerdo? Es decir, no porque tengáis un coste por clic alto significa que vuestra campaña no esté generando retornos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque lo veo constantemente. Víctor, tengo una campaña con un coste por clic muy alto, y está bien que tengamos el control del coste por clic, pero no es la métrica por excelencia, ¿de acuerdo? Repito, yo tengo campañas con coste por clics alto, pero que luego el coste de conversión o el CPA es totalmente asumible por parte del cliente. Esto es importante que lo entendáis, ¿de acuerdo? Lo he dicho muchas veces, hay que ver muchísimo más allá de la campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? Hay que ir más allá de la campaña de Google Ads. Es una campaña publicitaria y es una campaña que lo que hay detrás es un negocio, ¿de acuerdo? Si miramos únicamente las métricas que aparecen en la campaña de Google Ads, no vemos más allá el custom, o sea, el ciclo de vida del cliente, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que está con nosotros 2-3 años, y por tanto podemos invertir más en captar a ese lead, por ejemplo, o a esa compra, el coste por adquisición del cliente. O sea, tenemos que ver más allá de una campaña, de lo que es una campaña publicitaria, de los datos técnicos que nos está ofreciendo Google, ¿de acuerdo? Bien, y la última recomendación es el tema de más offline, ¿de acuerdo? Esto también lo veo constantemente. Oye, no, hay campañas que no tienen ningún tipo de estrategia. Hay clientes o gente que me contacta que no sabe cuál es su buyer persona, que no sabe a quién quiere impactar, ¿de acuerdo? Entonces, si no sabemos a quién queremos impactar, quién es nuestro perfil de cliente, si no sabemos qué estrategia vamos a seguir, es muy complicado que luego la campaña funcione, ¿de acuerdo? Siempre lo digo, Google Ads es una campaña publicitaria, ¿de acuerdo? Es una campaña publicitaria, como ha sido una campaña publicitaria de toda la vida, pero aplicada al medio online utilizando el buscador Google. Pero hay que hacer un ejercicio previo siempre de definir un posicionamiento, ¿vale? Definir un buyer persona, ¿vale? Definir qué es lo que, como unido al punto anterior, qué es lo que queremos pagar máximo por adquirir cada cliente, cada lead, cada venta. Es decir, hay que hacer un trabajo más offline antes de montar una campaña de Google Ads. Si esto no lo tenemos bien definido, luego la campaña tiene eficiencias, ¿de acuerdo? No podemos saber cuál es la edad de nuestro avatar o buyer persona. No podemos trabajar con audiencias, ¿de acuerdo? Bla, 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 bla.
¿de acuerdo? Por tanto, antes de montar una campaña de Google Ads, tenéis que tener una estrategia. ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿A qué perfil vais? ¿Vais a un segmento más alto, medio, bajo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los intereses de vuestro buyer persona, de vuestro perfil de cliente ideal? ¿Qué estrategia queréis seguir? ¿De acuerdo? ¿Vais a una estrategia de precio? ¿Vais a una estrategia de no precio? Porque, por ejemplo, si vais a una estrategia que no es por precio, a lo mejor en los ads, en los anuncios, no tenéis que tocar esa variable de precio, ¿de acuerdo? Porque vais un poco por encima que la competencia. Tenéis que destacar vuestras propuestas de valor, ¿de acuerdo? Tenéis que definir vuestras propuestas de valor, bla, bla, bla. Esto es un trabajo que tenéis que hacer previamente antes de una campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? Por tanto, resumiendo, y por cierto, déjame que te haga un inciso. Si te gusta el vídeo, suscríbete, por favor, dale a me gusta, actívate la campanita, porque así cada vez que suba un vídeo te aparecerá en el feed de YouTube, y la verdad que me anima mucho que me pongáis me gusta, me comentéis. Me anima para ir haciendo este tipo de vídeos, ¿de acuerdo? Voy a seguir haciendo este tipo de vídeos si os gustan, no tanto a nivel técnico, que obviamente seguiré haciendo, pero también a nivel más bueno, de este tipo de cosas que estamos comentando, porque veo que hay que hacer un trabajo también previo de mentalidad, de mindset, de habilidad, antes de una campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? Lo veo constantemente. Muchas veces el problema, como os he comentado anteriormente, no es un tema únicamente técnico, que también, obviamente, veo campañas de gente que me estáis contactando. Oye, Víctor, ayúdame con mi campaña, que son campañas que obviamente tienen deficiencias a nivel técnico, muchas deficiencias, pero también es cierto que cuando cruzo audios con vosotros o cruzo algún tipo de correo, ¿de acuerdo? Hacemos una llamada, pues veo precisamente este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Oye, Víctor, es que mi campaña no funciona, yo quiero resultados ya esta semana que viene. Ojo, es muy complicado, porque, por ejemplo, si no sabemos a quién queremos impactar, ya tenemos un problema, ¿de acuerdo? Y después la optimización requiere un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y muchas veces la campaña se tiene que volver a hacer desde cero porque está mal estructurada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por tanto, y a modo de resumen, os diría, recordar primero el riesgo, ¿de acuerdo? No os dé miedo, tenéis que jugárosla, ¿de acuerdo? Poco a perder, más allá obviamente de un importe económico, y mucho a ganar, un nuevo canal de captación de clientes, ¿de acuerdo? Número 2, persistentes, ¿de acuerdo? No sirve de nada crear una campaña, estar muy fuerte en los primeros días y al cabo de 3 meses tenerla olvidada, esa campaña. Número 3, la paciencia, ¿de acuerdo? Hay que ser paciente, Google Ads funciona, pero es muy importante la paciencia. Lo veo muchas veces. La gente que es paciente acaba teniendo retornos, ¿de acuerdo? Obviamente, si tienes los otros puntos que hemos hablado a nivel de mindset, de habilidades, ¿de acuerdo? 4, hay que ver la campaña de Google Ads como algo más allá de una campaña publicitaria, ¿de acuerdo? Hay que entender que se trata al final de un negocio, hay una empresa detrás, ¿de acuerdo? Y por tanto, tenemos que tener claro cuánto es, por ejemplo, lo máximo que estamos dispuestos a pagar por cada lead o por cada contacto que generamos, si es una web corporativa o si es una tienda online o un e-commerce, cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a pagar por cada venta, ¿de acuerdo? Y también, finalmente, el último punto, el tema que comentábamos, de tema más marketingianos, ¿de acuerdo? De definir el buyer persona, la estrategia, qué posicionamiento de marca tenemos, a qué segmento del mercado vamos, etc, etc. Esto es importante, es un trabajo que tenéis que hacer. Hemos hecho este resumen, y nada, si necesitáis ayuda con vuestras campañas o con este tipo de definición previa del buyer persona, de estrategia, os voy a dejar un link aquí en la descripción donde podéis contactar conmigo. Mucha fuerza, y vamos a darle caña. Un saludo.